San Juan Ulúa es el nombre de una pequeña isla de México en la cual se ubica la antigua fortaleza o castillo de San Juan de Ulúa, erigida con piedras de coral sobre el islote del mismo nombre. El complejo e isla se hallan frente a la costa del Golfo de México, en la ciudad y puerto de Veracruz, en el estado mexicano del mismo nombre. Su origen está ligado a la fundación de la Villa Rica de la Veracruz, construido a mediados del siglo XVI con el fin de proteger el fondeo de las embarcaciones por el mal tiempo y detener los ataques de piratas y filibusteros. A lo largo de los años, sus muros han sido testigo de numerosos acontecimientos históricos llenos de gloria, sombra y misterios que dieron lugar también a innumerables leyendas. A mediados del año de 1518, arribaron a la isla donde actualmente se levanta esta edificación militar los hombres capitaneados por don Juan de Grijalva, quienes provenientes de la península de Yucatán decidieron desembarcar en ella precisamente el día del santo del capitán Grijalva, el día de San Juan. Por ello, la isla recibió inmediatamente el nombre de San Juan. La construcción de la fortaleza fue planeada por los españoles al mando de Hernán Cortés el 22 de abril de 1519, en el contexto del descubrimiento de América y de los ataques piratas y corsarios de la época contra España. Hacia el año de 1535 se inició la construcción de la fortaleza con piedras de coral del lugar, con el fin de proteger del fondo a las embarcaciones por el mal tiempo, y junto con el desaparecido sistemas de murallas y baluartes de la ciudad de Veracruz, y así proteger a este importantísimo puerto de los ataques de piratas, corsarios y filibusteros. Su edificación tardó cerca de 172 años y ya para el año de 1584 el espacio acondicionado se había convertido en una muralla con 2 torres, una gran sala de armas, un aljibe y 2 mazmorras, protegido con gruesas piezas de artillería, las cuales lo convertían en un verdadero baluarte desde donde se custodiaba efectivamente el acceso al puerto de Veracruz. Con el paso del tiempo, San Juan de Ulúa se convirtió en la fortaleza más formidable de su tiempo, siendo precisamente por ello elegida para alojar al contingente de hombres que buscaban la reconquista de México tras la consumación de la independencia. Y por esa misma razón fue también ocupada por los ejércitos norteamericanos
Durante la invasión de estos al territorio mexicano en los años de 1847 y 1914. Hablando un poco de historia, el 8 de abril de 1518, el capitán Juan de Grijalva comandaba la segunda expedición de adelantamiento enviada desde la isla Fernandina, hoy República de Cuba, por Diego Velázquez, gobernador de esta isla, y que había recibido título de adelantado para esta región. Con todo este adelantamiento, incluía el descubrimiento, la exploración, la viabilidad de fundación de nuevas poblaciones, la reducción de la barbarie cultural, la conquista y naturalmente la búsqueda del oro. Grijalva llegó a una isla que los naturales llamaban Culúa. Según la costumbre cultural y la política española de la época designada para la América, añadió como nombre de pila el de San Juan al que ya tenía la isla, de lo que aquí resulta San Juan de Ulúa. La palabra que acompaña a este nombre fue también otorgada por los españoles, luego de que estos encontraran sobre la isla los cuerpos de personas sacrificadas deliberadamente. Al preguntar a los nativos del lugar quién había hecho tal cosa, estos se limitaron a decir que habían sido gentes culhuas, refiriéndose a la etnia de estas personas, que para aquellos tiempos era como también se le conocían a los mexicas, es decir, que los responsables de aquel atentado habían sido los culhuas mexicas. Los españoles, al no entender el vocablo nativo, se refirieron al lugar como Ulúa, y desde entonces y hasta la fecha, la isla ha sido nombrada como San Juan de Ulúa. Durante su época como prisión, San Juan de Ulúa se convirtió en uno de los lugares más temidos de su época en el país. Si bien ya se utilizaban algunas de sus instalaciones como penitenciaría en la época colonial, no fue sino hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando se destinó el inmueble a este uso. Posteriormente, fue transformado en prisión, donde estuvieron recluidos diversos personajes de la historia de México, como Fray Servando Teresa de Mier y el licenciado Benito Juárez García. En el año de 1915, el presidente Venustiano Carranza, mediante decreto presidencial, abolió la prisión del castillo y mandó a quitar las rejas, cadenas y grilletes. A finales del mismo año, el presidente Venustiano Carranza dictó un decreto estableciendo como sede la residencia oficial de la presidencia. En el aspecto político, San Juan de Ulúa también fue sede
del Poder Ejecutivo Federal en el año de 1915, cuando el entonces presidente Venustiano Carranza decide utilizar el edificio como sede de su gobierno durante algunos días. En el aspecto económico, la isla sirvió primeramente de abrigo y muelle para los galeones que traían mercancías y viajeros de España a la recién conquistada isla. Asimismo, de este puerto salían mercancías como, podemos mencionar, el oro y la plata a la metrópoli, convirtiéndose en uno de los primeros puertos de gran importancia en la América. En el aspecto militar, el 23 de septiembre de 1568, sus muros fueron testigos de la batalla de San Juan de Ulúa, en la que una armada de escolta, parte de la flota o armada española, y a las órdenes del general Francisco Luján, batió a una flotilla de piratas corsarios ingleses bajo el mando de Francis Drake y John Hastings. A inicios del siglo XIX, y al ser consumada la independencia mexicana del dominio de España en el año de 1821, la fortaleza e isla se convirtieron en el último baluarte de la metrópoli por recuperar su antiguo dominio. La fortaleza capituló el 23 de noviembre de 1825. La expedición intervencionista española al mando del general brigadier Isidro Barradas desembarca con más de 3,000 hombres en Cabo Rojo, en el estado de Veracruz, el 24 de julio de 1829. Expedición que fue derrotada por el general Antonio López de Santa Anna. Fue ocupada por el ejército francés en la Guerra de los Pasteles en el año de 1838 y por las tropas estadounidenses durante las invasiones a nuestro territorio llevada a cabo hacia los años de 1847 y en 1914. Desde el punto de vista militar, los obstáculos naturales, como son los arrecifes, impiden la maniobra de los barcos, obligándolos a rodearlos, acción que permitía en el pasado fungir como custodia a la ciudad y al fuerte, dándole ventaja a los defensores del castillo sobre los ataques piratas. En este lugar se defendió la soberanía de la nación mexicana y también se le dio otros usos diferentes al de su función original. En este lugar existen muchas leyendas, y entre las más importantes o la más famosa es el de la mulata de Córdoba, quien, según, para escapar de la Inquisición, pintó en los muros de su celda un barco que zarpaba hacia el horizonte, en el cual brincó y se escapó. Otras de las leyendas más populares es la de Jesús Arriaga, conocido como Chucho el Roto, muy famoso durante el gobierno de Porfirio Díaz, sobre todo porque logró escapar más de una vez de sus muros. En la actualidad, este edificio está bajo la custodia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, quien desde el año de
1962, ha dedicado notables esfuerzos para la conservación y restauración de esta construcción, que es por sí sola un verdadero monumento de la historia. En noviembre del año de 1984 se decreta Museo Nacional, con excepción de uno de los baluartes que está ocupado por el Arsenal Nacional número 3 de la Armada de México.